4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24. ¿Habemos 10? 3 de 4. Son 28 versículos. Vamos a leer de a 3 versículos. Sin contarme a mí. Yo no leo. Entonces, 3 versículos cada uno. 9 por 3, 27 y el último lo leo yo. Deja eso, ya, déjalo ahí. ¿Quién comienza? ¿Comenzamos por quién? ¿Por Rafa? Por el principio. Por el Rafa. En el principio todo era Rafa. Dice, habló Jehová a Moisés. Perdón, Rafa. ¿Cuál es? Pónganle atención. Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Listo? Aunque no yo le tengo que ir. Vamos a ver. Sí, yo creo que necesito teclado. Éxodo 12, Rafa nos va a leer del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Ya? Listo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Siguiente. Nancy, como llovía, ¿no? ¿Sí? Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Hasta ahí han entendido? Sí. ¿Sí? ¿Preguntamos? Yo... ¿Qué pasa ahí? No. ¿Sí lo entendieron? Ahí comenzaba el mes del... Ahí comenzaba, ese era el primer mes del año. Para ellos Era como el primer mes, ¿cierto? nos tenemos que ir acostumbrando, ¿no? A leer y a estarle como pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a entender la escritura. Primero habló Jehová a Moisés en la tierra de Egipto, o sea que todavía ellos estaban ¿dónde? En Egipto. Este mes os será principio de los meses. Aquí no lo está diciendo, pero para los egipcios estaban en marzo, pero para ellos iba a ser el primer mes del año. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, ¿qué es en el 10 de este mes? El 10 de mes. El día 10. El día décimo. O sea, arrancó marzo y el 10 de marzo era el 10 de ese mes. ¿Qué tenía que hacer el décimo día de ese mes? Tomar un cordero por Ah, doña Rosita en la jugada. Muy bien. Se tenía que tomar un cordero por familia. O sea que aquí ¿cuántos viven? Viven Evelyn, Rafa, los dos niños. Entonces tenían que coger un cordero. ¿Qué es un cordero? ¿El hijo de la cabra? El hijo de Una la ovejita. cabra es el cordero es el hijo de la oveja. De la oveja. Ah, De la oveja. Una ovejita pequeñita. ¿De cuántos años tenía que ser? de un año. De un año. O sea que era un ¿tenía que qué? ser macho? Un macho Cordero. corderito bebé de un año. Un match, bebé. Dice, tan pequeña, dice, si cada familia tenía que, en esa cena, comerse un corderito, o sea, matar un corderito y comerse un corderito, ¿Entre todos? entre esa familia. Pero si la familia, por ejemplo, era de 2 personas, y entonces era mucho el corderito, Cógela la oveja. entonces cogían y se unían 2 familias y entre las 2 se comían un cordero, entre un vecino o un familiar cercano. Si era muy pequeño, claro que en ese momento las familias no eran tan pequeñas como ahora. Un cordero servía para una familia de unas 10 personas, sin problema, pero habían familias así pequeñas como la de Rafa y Evelyn, donde ahí se tenían que unir a otra familia para que se comieran un corderito. Sí.
y decía que ese animalito tenía que tener unas características. ¿Cuáles eran las características? Sin defecto. Que fuera sin defecto, macho, ¿De un año? y de lo tomaré eso o de las ovejas o de las cabras. ¿Las cabras se van a ver? No, son dos especies diferentes. Pero dentro del pueblo de Israel, a veces los que tenían cabras criaban también, ¿Cordero? o los que criaban ovejas Ovejas, criaban claro. también cabritas, porque son muy parecidas las dos especies, aunque no son lo mismo. Y se aceptaba a veces el machito de la ¿De la cabra, cabra o de- porque era muy parecido también al corderito. Pero en esencia era un cordero. Cordero. ¿Qué significa sin defecto? Ah, porque es que una cabra puede tener un cordero que sea cojito, que sea tuerto, que sea con la cabeza volteada, que fuera también el cordero ¿Que no tenía le que... lanza el linaje? No sé qué es eso. El cordero tenía que ser... ¿Raza no? La raza no era... El cordero tenía que ser también blanco. El Blanco. Blanco tenía que ser. Todo blanco sin mancha. Sin mancha, no podía tener ni una mancha, sino que tenía que ser blanco completo como la pared. Así tenía que ser el cordero. Entonces, esas eran las características para determinar que el cordero era sin defecto. ¿Qué más? El que sigue entonces leyendo. mi mamá. Sigue el 7, ¿no? 7 minutos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué tenían que hacer con ese corderito? Tenían que asarlo, Matarlo primero, después Tomar la asarlo. sangre. comerlo. ¿Ya? Modos, ¿no? Agoniza. Tomarán la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de la puerta. O sea que para matarlo al corderito le tenían que cortar el cuello. Sí. La sangre la tomaban en un tazón y la ponían en el dintel de la puerta. Y lo podían poner con un trapo El de dintel carne. que viene. ¿Qué era el dintel de la puerta? Los marcos de la puerta. Aquí tenemos esta puerta. ¿Cuáles son los dinteles? A ver, hermana Yamile, señale los dinteles. Eh, aquí como la parte de la puerta a la que la rodea. Lo que rodea la puerta, esos eran los dinteles. O sea que la sangre cogía no con un trapo, sino con una planta que se llamaba hisopo. El hisopo era una planta muy común allá en el desierto, que era una plantica que parecía un estropajo. Entonces la plantica se embebía allí y cogían la sangre y la esparcían aquí, a un lado, al otro lado y allá arriba en la puerta. Eso se llamaba el dintel de la puerta. Entonces, esa sangre chorreaba por los dinteles y desde arriba comenzaba a chorrear la sangre. Eso era lo que hacían, ¿vale? ¿Qué más dice? Sigamos leyendo. Y lo Ah, comerán sigo yo. con pan sin Ah, Oye, sigue. Carlitos, Sigue. Ay, sigue doña Rosita. pregunta Carlitos. Es Pregunta. que ahí en la palabra dice los postes. En los dos postes y en el dintel. Es lo mismo. ¿Lo mismo? Sí. Los dos postes. Y hágalo de acá arriba. Exacto. El 11, doña Rosa. Es así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vuestros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hierba
cuando la diera la tierra de Egipto. Ajá, o sea, ¿cuál era la idea? Él dio como una orden específica a su pueblo, ¿no? Sí, Que hicieran esa cena, hicieran todo eso para que el día que llegara la plaga no tocara sus primogénitos. exacto. Es decir, esa noche que iba a hacer el Señor eso en Egipto, ellos tenían que matar ese corderito, alistarlo y echar la sangre en los dinteles, y esa noche ellos iban a comerse ese corderito en la familia. ¿Y por qué tenían que echar la sangre en los postes y en el dintel de la puerta? Porque era la marca. Porque era una marca. Cuando el ángel de la muerte iba pasando, el ángel de la muerte no iba a entrar casa por casa mirando, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Serán egipcios o serán...? Él no tenía tiempo de eso. El ángel de la muerte lo único que veía era por fuera, la sangre. Y el ángel veía la sangre y el ángel pasaba de largo. Pero si ¿qué le pasaba a algún israelita si se le olvidó poner la sangre? O si no cumplió con la sangre, pues también iba a tener mortandad, iba a haber mortandad. Y entonces la familia tenía que comerse ese corderito, pero doña Rosita nos habla de unas características. Los que se iban a comer esa cena no podían hacerlo como cuando uno se sienta a una cena, todo relajado, vamos a sentarnos aquí, vamos a vestirnos y todo eso, o vamos a ponernos cómodos, porque usted está dentro de su casa y usted se viste cómodo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Apresuradamente. O sea, vestirse como si fueran a salir. Como si no fueran a cenar en la casa, sino como que fueran a cenar en la calle. Y comer parado, no podían ni sentarse, sino que, como quien dice, usted terminó la comida y ojo pues porque va a tener que salir embalado porque algo va a pasar. Esa fue la orden que les dio el Señor. Prepárense porque coman rápido, porque una vez que el ángel de la muerte, usted comienza a ir por allá llorando, cuando comenzaba la gente, ¡ay, se murió mi hijo! Comenzó ahora la gritería. Alístense y quédense listos, coman rápido, porque van a tener que salir en un momento determinado. ¿Sí se dan cuenta que así era la celebración? ¿Qué más sigue? El que sigue. Eso me demoraría unos años comiendo. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Bueno, aquí está diciendo algo la hermana. Esa fiesta se comía, o sea, mientras mataban el corderito, tenían que preparar los primeros panes sin levadura. ¿Usted cree que preparar un pan sin levadura es fácil? ¿Qué cree usted? Eso quería yo saber. ¿Qué tiene que ver la levadura? Doña Rosita. Ahí estamos bien. Pregunta. Ahora vamos a explicar esa pregunta. Uno, resulta que usted cuando va a preparar pan, lo que hemos preparado pan, usted al pan, ¿para qué le echa levadura al pan? A la harina, para que crezca, para que se esponje. Si usted no le echa levadura al pan, el pan va a quedar como una arepa. Entonces, la levadura, uno la compra a veces en el supermercado y tiene que echársela al pan. Pero así usted no le eche levadura al pan, si usted deja el pan cierto tiempo, el pan se le va a leudar. El ambiente, las manos, todo tiene la levadura es un hongo y ese hongo está en el ambiente. Cuando usted le echa hongo al pan, levadura, es para que el proceso sea rápido. Pero si usted lo deja allí más de 12 horas, el pan se le va a leudar, así usted no le eche levadura. ¿Sí me hago? Entonces el Señor dijo, ustedes hagan el pan rápido, el cordero. El pan no le dan tiempo de que se leude porque no le va a echar ninguna levadura. Y ese pan vamos a hacer que no tenga nada que no se infle, nada. Si estamos, va a ser un pan totalmente plano, sin leudar. ¿Listo? Sigamos. Porque cualquiera que comiere leudado
Desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ópale. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí. El primer día, que era esa primera noche, comenzaba una celebración donde usted solamente lo único que podía hacer era eso. No podía hacer otra cosa, ni irse de la casa, ni salir, ni ponerse a ver televisión, ni irse para el cine, nada podía hacer. Solamente podía estar ver en su casa. televisión? Nada se podía hacer. Y durante esos días siguientes tenían que seguir comiendo pan sin levadura. ¿Durante cuánto tiempo? 7 días. Y el último día también era otro día como el primero, donde usted no podía hacer nada, sino que estar relajado en su casa. Esos días se llaman también días santos, o también esos días se llaman grande Shabbat, que son días de reposo. A veces esos días caían y se unían con el día de reposo que era el fin de semana para el pueblo de Israel, que era el viernes, de viernes a sábado, o el sábado, que nosotros conocemos, que algunos grupos hablan de guardar el sábado. A veces caía la fiesta un jueves y el viernes se unían los 2 días de reposo. ¿Sí estamos? Eso es como una nota nada más para que la tengan presente. Sigamos aquí con Alejandra. Perdón, Isabel. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días. No se hallará levadura en vuestras casas, por cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Es importante esto de la levadura? Sí. Muy importante. El Señor no quería que el pueblo comiera nada leudado. Y en realidad, esta es la primera vez que ellos iban a celebrar la Pascua. Durante los siguientes años que siguieron celebrando la Pascua, y hasta hoy en día los judíos celebran esta fiesta. Y para ellos celebrar esta fiesta, cuando van a hacer el pan para la celebración, eso tienen que limpiar la cocina, lavar la cocina, bañarse, ponerse unos trapos en la cabeza. Bueno, es una cantidad de cosas para que no haya levadura en el pan. Ellos, los judíos, todavía no entienden hoy de qué se trataba esto, los que se quedaron en el antiguo pacto. Pero nosotros, por la gracia del Señor, entendemos qué significa eso. Como lo pregunta doña Rosita, vamos ahora a entender qué significa eso de por qué es tan intenso esa cuestión del Señor de nada leudado. A ver, hermana Yamile. Dice, ninguna cosa leudada comeréis. Voy por el 20. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad, en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo
y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bueno, la sangre estaba en un lebrillo. ¿Qué es un lebrillo? Pues un lebrillo es como una copa, ¿no? Una vasija, un tazón. Sino que ahí el nombre era un lebrillo, pero era un tazón. Ojo que en la medida que nos vamos familiarizando con el lenguaje de las escrituras, vamos también aprendiendo palabras nuevas, ¿ah? Y ahora usted puede decir también cuando vea un tazón en la casa, pasadme el lebrillo. Pasame vuestro lebrillo. Pasame vuestro lebrillo. Voy a limpiar con el hisopo. Y vamos aprendiendo palabras nuevas. Dame pan leudado. Voy a aprovechar esto para hacer un comentario. Ustedes a veces han visto varios tipos de Biblia. Resulta que esta Biblia que casi estamos leyendo nosotros, que se llama la Reina Valera, es una traducción del griego o del hebreo al español y fue traducida hace muchos años. Y entonces hay mucho, el lenguaje que aparece allí es de un español antiguo que nosotros ahora no lo entendemos. Por ejemplo, esta versión de 1960 habla de lebrillo. ¿Y nosotros qué será eso? Las nuevas versiones ya no dicen lebrillo, ya dicen de otra manera. Tazón, exactamente, para que usted lo entienda. Entonces no es que existan muchas Biblias, sino que existen versiones de la Biblia y unas versiones de la Biblia son más actualizadas a un lenguaje que es más accesible a nuestro español moderno, porque es que el Cipriano de Valera y Valera, ellos tradujeron a una Biblia de un lenguaje que era el español antiguo, primitivo, hace mucho tiempo. ¿Listo? Es una cuña para que ustedes lo tengan presente. ¿Quién sigue? Edwin. Sigo en el 23, ¿no es cierto? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Y el 28? A Juan. Yo. Sí. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muy bien. Listo. Ya, terminamos. Qué bueno. Pero está más o menos entendido el contexto de lo que era esta fiesta, ¿cierto? Que ya tenemos como una idea. Primero, la Pascua entonces estaba dentro del contexto de las celebraciones de las fiestas que tenían un carácter agrícola, tenían que ver con la siembra. ¿Cuál era la primera siembra? La cebada. Eso ya eso no se nos olvida. Un cordero para una casa. Y si la casa era muy pequeña, entonces se podía compartir entre familia. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto. Sin mancha. De un año. Macho. Inmolado. ¿Qué significa la palabra inmolado? La palabra inmolado significa sacrificado. Se tenía que sacrificar el cordero. O sea que tenía que ser un cordero sin defecto, sacrificado. La sangre tenía que... ¿Qué se hacía con la sangre? Se tenía que usar en Se tenía que aplicar. La sangre tenía que ser aplicada en los postes y en el dintel. La carne del cordero. Asada, no la podían comer cruda. No la podían ni cruda ni cocinada, asada. Y tenía que comerse. Lo que usted, a ver, o sea, vino Rafa y trajo el cordero y Evelyn y trajeron el cordero y comieron y ya no había ningún vecino por allí y quedaron hinchos. Entonces usted no podía decir, voy a guardar este pedacito de cordero para comérmelo entre 8 días. Al otro día, lo que no se comió, tenía que quemarlo todo. Tenía que ser totalmente consumido. O sea,
porque Dios decía que el otro día en la mañana, pero es consumido en el fuego. Eso. No, No comido no, sino que con el fuego lo vuelva, lo chamusque, o sea, no podía quedar nada por ahí, sino que el cordero tenía que quedar consumido. Cenizas. ¿Estamos bien hasta allí? Que tenía que ir acompañado con pan sin levadura. Y tenía que ser acompañado con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Y cuáles son las hierbas amargas? Es que no nos gusta. ¿Cómo? Y tenía que comerse Cilantro. rápido. No, el cilantro no amarga. Ellos consideraban hierbas amargas, hierbas amargas el perejil, El ají. el apio lo consideraban también amargo. El apio es rico. El ají. Y ellos consideraban amargo, había otra hierba, pero que ahora no recuerdo cuál era, eran como 3 hierbas, o sea que no recuerdo, eran 3, comían el cordero con pan y esas hierbas, y preparaban generalmente también, aunque no lo dice acá, sino porque esa fiesta todavía la siguen celebrando los judíos, y esa fiesta, otra cosa que utilizaban era, cogían un puré de manzanas, y hacían un puré de manzanas para darle algo de dulzor pues a toda la comida. Pero no lo dice ahorita. Quizás no le ponían sal. Claro, sí, claro, salaban la carne. Le podían echar, yo creo que todo menos levadura al pan. Eso sí ya nos quedó que levadura no, ni para chiras. ¿Cuándo se celebraba esta fiesta? Esta fiesta se celebraba entre marzo y abril. Era como la celebración. A veces caía más hacia el mes de marzo, a veces caía más hacia el abril. O sea, entre esos 2 meses se celebraba. ¿Cuál es el nombre hebreo de esta fiesta? El nombre hebreo es importante porque todas estas fiestas tienen su nombre hebreo porque era para los hebreos. Y ya sé que alguno está preguntando, ¿es lo mismo hebreo, israelita y judío? No. Técnicamente no, pero sí podemos decir que es lo mismo. Cuando hablamos de Israel, cuando hablamos del pueblo hebreo y cuando hablamos de los judíos, estamos hablando como del mismo pueblo. Ya después, ahorita no les voy a explicar la diferencia, pero después les voy a explicar la diferencia. ¿Qué es israelita? ¿Por qué es hebreo? ¿O por qué es judío? ¿Sí estamos? El nombre en hebreo de esta fiesta era Pesach. ¿Cómo se escribe Pesach? ¿Pesar? P-E-S-A-J. Pesach. Así se escribe el nombre hebreo. O sea que usted ya puede decir y chicanear, yo sé algo de hebreo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es algo de Pesach? ¿Y qué es pesar? ¿Qué es Pesach? La Pascua. Pues no me acuerdo, Pascua. pero... No me acuerdo, pero... ¿Qué significa cuando uno traduce la palabra Pesach al español? Significa pasar por alto. Significa pasar. Y entonces ustedes, ¿por qué dirán? ¿Por qué se llamaba entonces la fiesta del pasar por alto? Si la traducimos al español, la fiesta del pasar por alto. ¿Por qué será la fiesta del pasar por alto? No es que se llama la fiesta de Pascua. Porque Es había Pascua, pero si la traducimos al Pesach es Pascua, pero si yo hago la traducción de Pascua y de Pesach es pasar por alto. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué creen ustedes? O también se llama saltar, pasar de largo. Pues porque el ángel de la muerte me va a entregar todas las casas. Iba a pasar por ahí. Claro, muy bien. Póngale 10. Póngale 10, Póngale profe. 10. Se ganó el examen. Pasa al otro lado. Aprobó el examen. Pasa a la universidad. Así es. Se llamaba pasar por alto para nosotros porque es que el ángel de la muerte pasaba por alto y no mataba. ¿A quién no mataba? Al primogénito de los hijos de Israel. O sea, el ángel no mataba ni al varón ni Pero al de siempre y la... cuando obedeciera, ¿no? Ah, no, porque Si era obviamente desobediente. si no. era desobediente, ahí sí, ya no hay cucas. Moría el primogénito. O se le olvidaba. O se le olvidaba. Por eso las fiestas tenía usted que prestarle atención de qué era lo que Dios estaba ¿Y pidiendo. de qué forma? Y de qué forma y cómo hacerlo. O sea que ahí no es como a mí me da la gana. Esto tiene una aplicación para nosotros en nuestros días. Porque hoy en día usted ve a mucha gente decir, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y cómo? A mi manera. Yo creo como a mí me parece, como yo tengo mi propia relación con Dios, con Chuchito, que yo no sé qué. No, señor. Las cosas de Dios
no son a nuestra manera. Las cosas de Dios no es como yo pienso, no es como a mí me da la gana, no es como yo me enseñaron o como yo quiera creer, es como dice el Señor. Por eso, y por eso en la palabra de Dios dice, así dice el Señor, decían los profetas, así dice el Señor. ¿Estamos bien? Sí. Ustedes ven, dice que estas fiestas deberían de celebrarse por siempre. Y entonces usted dice, pero eso, si el Señor, si Dios está diciendo que es por siempre, tiene que ser por siempre. O sea que hoy deberían de celebrarse. No se celebra. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué significará el Señor cuando dice por siempre? Por siempre, cuando usted la palabra, en el antiguo pacto de la palabra por siempre, esa palabra se está refiriendo a una celebración que es eterna, que tiene un cumplimiento más allá de lo físico, de lo natural, que tiene un significado espiritual, cuando ve la palabra en el Antiguo Testamento de que se debe celebrar por siempre. Ustedes saben que dice que ese corderito, lo leímos ahora, se tenía que escoger ¿cuántos días antes de que iba a haber esa cena? ¿Cuántos días? 10. 10 días. Iba a decir 12. No, 10 días no. Póngale ¿Cuánto cero. era? Póngale uno. Póngale 2. Yo digo que 12. 4 días. O sea, 10 y al 14. Ah, no, 10 días había que escogerlo, ¿no? 10 días era que se celebraba la Pascua. Pero antes de que hubieran los 10 días, 4 días anteriores usted tenía que haber escogido el corderito, lo metía en su casa y durante esos 4 días usted estaba observando el corderito. ¿Qué observaba del corderito? Que no tuviera defecto, que no fuera cojo, que no tuviera diarrea, que no tuviera pulgas, todo ese tipo de cosas. Que no tuviera manchas. Usted tenía que observarlo durante qué tiempo, durante esos 4 días. Tenía que ser observado. Ahora, cuando hablamos en términos espirituales, vamos a ver el entendimiento ahora espiritual de la Pascua para nosotros hoy. Vamos a ver ya el entendimiento espiritual de toda esa fiesta. Espiritualmente, ¿qué significa para nosotros? ¿Listo? La primera que vamos a hablar es sobre la santificación del Cordero. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando yo hablo de santificación del Cordero? Santificar es ¿qué? Apartar. O sea, que ese corderito tenía, de todos los corderos se tenía que escoger uno y tenía que apartarse. Se llama la santificación del Cordero. 4 días antes de la Pascua, el 10 del primer mes del año, los israelitas santificaban un cordero, elegían y apartaban un cordero de la manada. El cordero apartado para el sacrificio debía ser llevado al templo. Esto ya era en tiempos del Señor Jesús. O sea, la Pascua, la primera vez que celebraron la Pascua, ellos tenían su corderito en su casa, lo mataban y se lo comían. En tiempos del Señor Jesús, ya ellos escogían el corderito, pero ellos no lo mataban en su casa, sino que lo llevaban ¿a dónde? Al templo. Y allá el sacerdote lo examinaba, usted llevaba su corderito, su familia llevaba un corderito, su familia llevaba un corderito, todos llevaban el corderito. Y esos días antes de la Pascua los sacerdotes estaban ¿qué? Observando, pendientes de que esos corderitos fueran aptos para el sacrificio. Y ellos sabían que el corderito de la familia de Rafa estaba bien. Entonces el día que se iba a celebrar la Pascua, ese día, el corderito de Rafa mataba y se lo entregaban para que él se lo fuera y se lo comiera. ¿Ellos lo mataban? El sacerdote. El sacerdote hacía el sacrificio y mataban a los corderos y se entregaban los corderos para que fueran aptos para ser consumidos. Y ahí también untaban las casas. Cuando ya estaban en tiempos del Señor, ya no. Eso se hizo solamente una vez. Antiguo pacto. Cuando comenzó la fiesta se hizo una vez. Después se tomaron elementos simbólicos que a uno le acordaban de qué se había hecho y qué se introdujo entonces en tiempos del Señor para acordarse de que se había echado sangre. Se introdujo dentro de la cena el vino. El vino. Entonces ellos comían la cena de la Pascua esa noche. ¿Qué era la cena de la Pascua? Cordero, pan, Sin levadura. hierbas amargas, la compota y las copas de vino. Entonces la noche de la Pascua, como cuando uno aquí en diciembre
¿Qué se come en diciembre? La natilla, los buñuelos. Bueno, no natilla y buñuelos, sino que tiene el vino, que Pepe. tiene el pavo Dijo en Tamal diciembre. con y que vino. tiene... Carlitos, usted dijo diciembre. Dijo Dijo diciembre. No, diciembre. no, mi hermana. Tamal, y yo, tamal con vino. Tamal con champaña en diciembre. No, en mi casa asado. Mejor dicho, En el volvamos día que acá. hacía Entonces- Mejor dicho, no piensen en comida. No, no, sí, porque me va dando hambre. Entonces, el vino se introdujo justamente en tiempos del Señor Jesús. Ya la cena de la Pascua se celebraba, esa noche se celebraba con vino. Y era todo un rito. La mesa se preparaba, la mesa no era como la de nosotros, las Era como mesas, bajitas, ¿no? las mesas en tiempo del Grandísimas. Señor Jesús eran mesas donde la gente no se sentaba, Ellos se arrodillaban. sino que la gente se acostaba de lado. Pero Entonces, eran se bajitas, reclinaban. ¿no? ¿ah? Eran bajitas. Era como este mueble. Era como ese mueble. Y la gente se hacía alrededor acostada, casi que acostada de lado. Ponían alfombras y se hacían de lado. Y ellos comenzaban y servían todo lo que era la cena. En tiempos del Señor Jesús, hoy todavía los judíos lo celebran. Esa cena específicamente los judíos se llama el seder, con ese, el seder, la cena del seder. Esa cena tiene el cordero, el vino, los panes sin levadura, Y la compota. ellos se comen eso en un La orden. hierba. Primero se tienen que partir un pan, primero se toma una copa de vino, después se comen un pedazo de pan, después se toman otra copa de vino, después se comen el cordero con las hierbas amargas, después se toman otra copa de vino, después vuelven y comen pan y al final otra vez vino. ¿Cuántas copas de vino se toman durante esa 6. celebración? Cuatro copas de vino. 4 copas de vino. Entonces, pero eso es un rito que siguen haciendo los judíos. En tiempos del Señor Jesús ya ese rito estaba establecido. ¿Ya listo? Listo. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto. Perfecto. Debía ser un cordero perfecto. Ahora, si trasladamos esto entonces a nuestros días como cristianos, ¿a qué se le parece a usted esa celebración? ¿A qué se le parece a usted ese cordero? ¿A quién se le parece ese cordero? ¿A quién se le parece a usted las características que debería de tener ese cordero? ¿A quién se le parece? ¿A nosotros mismos? A Jesús. ¿Nosotros mismos, Jesús? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dios. Dios. ¿Quién da más? ¿A quién se parece? Yo creo que somos como nosotros los corderos, como apartándonos y yendo a... Dicen que Los que Jesucristo siguen es el a Cordero Dios. de Dios que quita el pecado. Ah, bueno. Acuérdese usted Siempre que, es la respuesta acuérdese, correcta. acuérdese usted que se habló de cuando Jesús estuvo en esta tierra, Juan el Bautista lo señaló a él y sin más ni más, Ah, sí. él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! O sea que no la respondí correctamente. Sí, Ah, sí. sí. El profe, ¿Ah? profe. ¿Usted cree que Jesús cumple con esas características Sí. para que nosotros podamos celebrar en Él esa fiesta? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? ¿Será que Él es sin defecto Sí. o no? Sí, Él es- sin Él es pecado. perfecto. ¿Por qué es ¿Perfecto? perfecto? Porque es Porque es sin ¿Santo? pecado. es sin pecado. ¿Cómo Porque así es que, santo. cómo así que Él es santo? ¿Por qué? Es apartado. Porque él fue apartado por el Padre para una misión específica. Además, Él es, ¿qué más es Él? Perfecto como hombre. ¿Por qué como hombre? Porque Él no nació como nacemos todos los hombres. Aunque Él nació de una mujer que era virgen, eso ya lo hace un nacimiento sobrenatural, porque para que nazca un hombre, ¿qué se necesita? Pues que haya una relación entre un hombre y una mujer. Entonces ese es una realidad que él no vivió, porque él, digamos lo que el Señor Jesús no necesitó de esa relación. Él necesitó fue de la relación entre María Y
y la gracia de Dios. ¿Sí estamos? Entonces, ahí vamos entendiendo unas cosas. Entonces Jesús que vino a esta tierra, ¿él no era hombre o sí era hombre? Sí era hombre. ¿O era Dios o no era Dios? ¿Ah? ¿Él vino siendo hombre de Dios? ¿Era Dios o no era Dios? Sí, pero vino siendo hombre, pues puede salvarnos de eso. Ah, entonces él se podía identificar con nosotros como hombre, ¿sí? Porque nació como un hombre a través de una mujer. Pero con la perfecta. Perfecto en cuanto a qué? En cuanto no hubo un hombre para que él naciera. María fue cubierta por el Espíritu Santo, como lo declaran las Escrituras. Y entonces él fue perfecto, él era el hombre perfecto, 100% hombre, pero también es el Hijo de Dios y es 100% Dios. O sea, yo no puedo decir que Jesús es 50% hombre y 50% Dios. No, él es 100% hombre, 100% O sea, es Dios. 200% Esto es una doctrina y un fundamento muy importante en la vida cristiana. Porque algunas personas dicen que Jesús era 50% hombre, o sea, que no era tan hombre, que él era más Dios que hombre. Otros dicen, no, él era hombre, pero que se parecía a algo de Dios. No, esta doctrina es fundamental. Jesús era 100% hombre. ¿Qué día yo quedé enredada? No, porque él Con lo que así. me dijo el Señor que vino la vez Brian, pasada. nos Me explicó. enredó, como que me enredó. ¿En qué sentido? No, que vimos ese fundamento. ¿La Trinidad? La Trinidad. 100% hombre y 100% Dios. O sea, que Pero en no se total, dijo o sea, eso, en sí. total, en Sí, total pero es lo último 100%. ya me desenredó. Ah, Yami. Sí, Ah, mi hermana. Sí, porque él me estaba como enredando, no, yo no sé cómo O no entendiste de pronto en Pero el al momento. final Sí todo me quedó estaba enredando, pero al final quedó Quedó claro, ah, bueno. 100% Ahí estaba el hombre, hermano Rafa también. 100% 100% hombre, 100% Dios. No lo olviden. Esto es muy importante. Hay muchos grupos que son pseudocristianos, dentro de ellos los mormones, se los voy a decir de una vez, los mormones, los testigos de Jehová, Eso es lo que iba a decir. que dicen ellos que Jesús no es 100% Dios y los otros dicen que él tampoco es 100% hombre. Entonces mucho ojo con eso, porque la Biblia enseña esa característica de Jesús. Si él no fuera 100% hombre, entonces él no hubiese podido venir a rescatar y a redimir al hombre. No lo había podido hacer. Más, él le pedía permiso a Dios o le Siempre. pedía ayuda en las oraciones para poder hacer algún milagro como hacemos nosotros a través de las oraciones. Y así era Jesús. Le pedía Él oraba sabiduría. y le pedía a Dios, ayunaba, normal. Todo lo que un hombre sintió y experimentó y fue tentado Fue tentado. como cualquier hombre. Entonces algunas personas dicen, pues Jesús fue tentado, pero él no cae en la tentación porque él era Dios. Comenzando que él, como a él le dijeron, si eres el hijo del Mesías, ¿por qué no te salvas? Ajá, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, Si eres sálvate el a hijo ti de mismo. Dios, sálvate a ti mismo. Entonces aquí estamos entendiendo ya unas cosas que son fundamento para que ustedes no sean engañados con cualquiera que por ahí que le venga a echar cualquier cosa. Usted dice, no señor, escrito está. Spoiler. Ahora dice, el cordero apartado para el sacrificio debía ser llevado al templo al fin de que un sacerdote lo inspeccionara y debe ser probado. Tenía que ponerle una señal que indicaba que el ejemplar elegido era apto para ese sacrificio. Jesús fue señalado por los hombres y fue inspeccionado por los hombres y fue inspeccionado por Dios. Y en la inspección que tuvo Jesús, se vio que él era completamente adecuado para el sacrificio. Cuando ustedes leen el libro de Mateo, sobre todo los últimos capítulos del libro de Mateo, ustedes saben que Jesús estuvo siendo interrogado. Primero fue interrogado por los saduceos, después por los herodianos, después por los fariseos, por los escribas. Fue Como iría muy blanco y ataca. Sí, fue por todos, fue probado y ninguno encontró en él ninguna causa, ni una falla para decir lo acuso de esto, ninguno. Dice que más bien que hubo un momento en que todos se tuvieron que quedar callados porque ya él les hizo una pregunta que los dejó noqueados. Entonces dice que desde allí nadie le preguntó más. Después fue probado
por Pilato. Y fue probado también por Herodes. O sea, fue probado por lo religioso, fue probado por lo político y fue probado también por Dios y encontró que en él no había defecto. O sea que tenemos un Salvador, hijo de hombre, sin defecto. En todo probado, pero sin pecado. Tremendo, ¿no? El Cordero sacrificado. El cumplimiento profético del significado espiritual del sacrificio del Cordero de Pascua por parte de nuestro Señor fue su muerte. ¿Cuál fue la prueba de Dios para decir de que Él era el hombre aprobado? La muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? Porque si el Señor como hombre hubiese tenido un pecado, la muerte lo hubiese retenido y no lo había dejado surgir nuevamente a vida. Entonces, Dios prueba que Él es el hombre conforme a su corazón perfecto, porque la muerte no lo pudo retener a Él. ¿Qué es lo que lo hace a uno que la muerte lo retenga abajo? El pecado. Entonces, como era sin pecado, pudo resucitar. Y la evidencia de que en Él no hubo pecado fue la resurrección. Si en Jesús hubiera habido un pecado, no había podido resucitar. Tremendo esto. A ver, hermano. Carlitos, con eso puedes explicar lo de pan sin levadura. Vamos para allá. Vamos para allá. No se me adelante. Doña Rosita, no se pierda la próxima misión, que vamos a ver pan sin levadura. Es que me acordé de la pregunta. Doña Rosa, no te vas a No vayas comprimido. Quédate viendo 24. Vamos a leer algo, Mateo 27 del 45 al 50, para que veamos esto del cumplimiento. ¿Mateo? Sí, el libro de Mateo. Bueno, primero vamos a ver algo. Primero vamos a ver Primera de Pedro 1.19. Uno me busca Primera de Pedro 1.19. Otro me busca Mateo 27 del 45 al 47. Otro me lee Romanos 13.8. ¿Quién digo yo? ¿Mateo qué? Primera de Pedro 1.19. Cada uno le puso Romanos una tarea. 13.8 y Mateo 27.45. 13:8. Romanos 13:8. Romanos 13.8. Yo primero Pedro 27:49, ya. Yo romano. Bueno, Primera de Pedro 1.19. Arranquemos por Primera de Pedro 1.19. Arránqueme, hermano. dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a nuestros corazones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero como sin un mancha. cordero sin mancha. O sea que Pedro, cuando mira hacia atrás la historia de lo que él vio de Jesús y de lo que vivió con él, ¿cómo lo vio Pedro al Señor? Como un cordero sin mancha, querían blanquitos. que derramó su sangre, y dice que su sangre, ¿cómo es? Preciosa. ¿Por qué es tan preciosa la sangre de Jesús? Porque es la que quita tu pecado. No es que cubre el pecado. Acuérdense que en el antiguo pacto se utilizaban muchos sacrificios y siempre los sacrificios eran para que los animalitos murieran por usted, para que usted pudiera estar en paz con Dios. ¿Ustedes han oído eso? Voy a ponerle un ejemplo. Usted, ¿cómo es que te llamas, hermano? ¿Cómo? Lady peleaba con Rafa. Eso es un caso hipotético. Y cuando usted peleaba con el hermano y era del pueblo de Dios, usted como decente cuando pelea con alguien, se siente mal, ¿cierto? Inmediatamente su relación con Dios se interrumpe, se rompe. Pero usted no quería estar mal con Dios. Entonces, si usted quería restablecer su relación con Dios en el antiguo pacto, ¿usted qué tenía que hacer? Sacrificar al corderito. Usted tenía que ir donde el sacerdote y llevar un animalito y decirle, señor sacerdote, yo estoy mal con Dios. Quiero, por favor, estar bien con Dios porque mi conciencia no está en paz. Y el sacerdote le decía, bueno, páseme pues el animalito. Entonces usted le entregaba el animalito y el sacerdote le decía, ponga usted la mano encima del animalito. Y el sacerdote también ponía la mano.
¿Qué hacía usted qué estaba simbolizando cuando usted estaba en ese animalito, en ese corderito, usted estaba poniendo sus manos? Usted estaba pasando al animalito la ofensa que usted había recibido o la ofensa que usted había cometido contra Rafa. Entonces, ¿para qué usted pasaba la ofensa a ese animalito? Para poder usted sentirse bien ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Entonces usted tenía que restablecer la comunión ¿con quién? Con Dios. Entonces usted llegaba y ponía, y todo su pecado, toda su mala vibra, toda se quedaba ¿dónde? En el corderito. ¿Qué culpa tenía ese animalito? Ninguna. Pero era la manera como usted podía pasar su culpa, pasar su enojo, pasar su ira, pasar su rabia al animalito. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Mataba al animalito y derramaba la sangre. Cuando se derramaba la sangre del animalito, el Señor Dios veía esa sangre y entonces su pecado era cubierto. Y entonces usted ahora sí podía relacionarse con el Señor y podía ir a donde Rafa a decirle, Rafa, ¿sabes qué? Mal contigo la cosa, arreglemos esto, que esto no puede seguir así. Hablemos como personas civilizadas. Y entonces se arreglaba el asunto. Y siempre, si usted era una persona muy rabiosa y se mantenía peleando, pues usted se mantenía todo el tiempo donde el sacerdote llevando y llevando Iba a acabar animalitos. con la especie. ¿Cierto? ¿La verdad? Entonces, cuando vino el Señor Jesús, ¿por qué Juan dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque hasta ahí fueron todos los sacrificios de todos los animales, y con el Señor, desde el Señor ya no hay necesidad de matar más animales. ¿Por qué? Porque Él no es el que cubre el pecado, sino Él es el que quita el pecado. Tremendo. Ese es nuestro Señor. La paga del pecado era La muerte. Y Jesús llevó la muerte. Y por eso lo del dintel, que ya vamos para allá. Otro pasaje. Yo leí primero de Pedro. ¿No leo Romanos? Sigue Mateo, ¿qué? No, Romanos 13:8. Ah, era Mateo 27. Romanos 27 del 45 en adelante. ¿Cuál sigue, Carlito? Romanos 13:8. Romanos 13:8. Dice, ¿hasta dónde? No, solamente el 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros uno a otros. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que está diciendo ahí el libro de Romanos es que usted ahora en el nuevo pacto, usted por tener a Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en usted y en mí y en todos los que tenemos al Señor, y ya nosotros no tenemos deuda para con nadie, ¿cierto? Entonces que ya con el Señor ya somos nosotros liberados y perdonados. Bien, Mateo 27 del 45 en adelante. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En arameo, ¿no? En arameo. Esto es, Dios mío, Dios mío. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías, llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Hasta ahí. Jesús dice que murió. ¿Cómo tenía que ser sacrificado el corderito? Dice que entre las 2 tardes, ¿se acuerdan? Entre las 2 tardes, digo cuando leímos. ¿A qué hora murió Jesús? ¿La tarde? Entre las 2 tardes. Y usted dice, ¿cómo así que entre 2 tardes? Lo que pasa es que los judíos dividían
¿cómo era el día entre los judíos? Ellos no dividían el día como nosotros. El día, un día comenzaba en una tarde del día anterior hasta la otra tarde del otro día, era un día. No es como nosotros. Larguísimos esos días. No, lo mismo. De 6 de la mañana, de 6 de la tarde de un día hasta 6 de la tarde del otro día era un día. ¿Sí estamos? ¿Me hago entender? Sí. Ellos no decían como nosotros, el día se acabó a las 12 de la noche. No, para ellos el día se acababa a las 6 de la tarde. Y a las 7 de la noche comenzaba el nuevo día. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Estamos. Aquí tenemos confianza, si usted no entiende, aquí nada, no hay problema, usted dice, ¿cómo así? Explíqueme, hermano, que No, no yo por eso entiendo. pregunté qué es eso. Claro, aquí no, nadie va a decir nada. Nadie lo va a cuestionar. No, no cuestionamos nada. No cuestionamos y no que respondemos. Ah, pero todos estaban ahí para decir que no. Bueno, Entonces, tenemos de estamos que, firmes. Rafa, cero para todos. dice que el Señor murió entre las dos tardes, porque la primera tarde era considerada desde, a ver, Tres. decía que a las 6, ¿por qué a las 6? ¿Las 6 qué horas serían para nosotros hoy? ¿Cuál es la hora sexta? Cuando dice ahí la hora sexta, léeme el primer versículo. Eso. Como las 12 de la Eso. mañana. Pero ¿me lo lees, por favor, cómo dice? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la Si tierra. usted no sabe eso que le estoy diciendo, usted le dicen desde la hora sexta y usted dice las 6 de la mañana, no, las 6 de la mañana no. ¿La hora sexta cuál era? Las 12. La mediodía. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana comenzaba la hora primera, la hora segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Arrancaba hasta O sea el que la mediodía. novena eran las 3 de la Las tarde. novenas eran las 3 de la tarde. Muy bien. Muy ¿A qué bien. hora murió Jesús? A las- A las 3 de la tarde. Entre las dos tardes. La primera parte de la tarde y la otra parte de la tarde. ¿Sí estamos? Sí, ya. Y eso se cumplió proféticamente con la muerte del cordero que tenía que ser sacrificado entre las dos tardes. Ujú. ¿Estamos? También se cumplió exactamente como se hacía con el cordero allá en el antiguo pacto. En el nuevo pacto se cumplió. Tremendo. Eso era, por eso le digo que esas fiestas eran proféticas. ¿Qué quiere decir que eran proféticas? Pues que eran fiestas que nos mostraban algo que iba a suceder en la realidad y se cumplió al pie de la letra como se celebraban en la antigüedad. ¿Estamos? Estamos. La sangre tenía que ser aplicada, porque hablamos de aplicar en los dinteles de la puerta, ¿se acuerda? Y la carne tenía que ser comida. Vamos a ver algo que dijo el Señor Jesús, estando él con los discípulos, dijo algo que nos habla de esto, de aplicar sangre y de carne y de comer carne. Juan 6 del 53 al 55. A ver si me lo lee doña Rosita ya con Juan que no la hemos usado en este momento. Bien atrás. Juan 6, Juan, Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 6 del 53 al 55. Hermanos, pensé que íbamos a alcanzar a ver también el entendimiento de los panes sin levadura. Por eso le digo venir el viernes, ¿vio? Hoy los viernes pasan rápido. Juan 6, ¿qué? Juan 6 del 53 al 55. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Sigo? Hasta ahí. 55. ¿Oyeron lo que estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que él era la verdadera. Cuando supóngase que usted está oyendo y yo les estoy diciendo en esta noche, ¿ustedes quieren tener vida eterna? Sí. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Ustedes que están oyendo allí, ¿qué pensarían? No, ¿quiere que Ah, nos caníbales, volvamos ¿cierto? caníbales? Caníbales.
De hecho, dice la palabra, si ustedes leen todo ese pedazo, que los discípulos que estaban oyendo, dice que muchos de sus discípulos en ese momento dijeron, no, este señor está como Porque mi medio. carne es medio Le salió la tuerca. Entonces dice que muchos de los discípulos se apartaron de él. Pero dice que los verdaderos discípulos del Señor Se comieron comenzaron a entender qué era lo que él estaba queriendo decir. La carne de él. ¿A qué se estaba refiriendo él con Al comer corderito. carne? ¿Se está refiriendo a quién? Al corderito. Al cordero. ¿Se acuerdan? Ellos estaban acostumbrados en esa fiesta de Pascua a comer todos los años cordero. Y él les estaba diciendo, ustedes tienen que comer mi carne. ¿Qué era lo que él les estaba diciendo? Yo soy El corderito. ese cordero. Y ya Juan lo había dicho. Y ya Juan lo había dicho. A los discípulos les había dicho. Y él había hablado y dijo, beber la sangre. El vino Y la sangre, del corderito. ¿qué significa la sangre? Acuerda que la sangre del cordero tenía que ser... Vida. La sangre, ¿qué significa la sangre en la Biblia? Salvación. La Vida. sangre significa caliente, caliente, caliente. Significa Liberación de la muerte. Ahí vamos, caliente, caliente. Significa, la sangre significa, ¿qué es la sangre? la vida. La vida. Yo ya ¿Por dije, qué la sangre es la yo vida? dije la vida. Pero espérate un momentico que te Falta otro pedazo. Voy a ponerle 10. ¡Oh, pues! Póngale 10, póngale 10. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! bendito! El Tú se- pase, tú pase haciendo. Se pone El bravo. Señor había dicho que la sangre en el antiguo pacto, que la sangre era la vida. Él lo había dicho. ¿Cómo así que la sangre es la vida? Pues claro, si usted ve la sangre es ese río interior Que nos mantiene que te vivos. mantiene vivo. ¿Por qué? Porque en la sangre va disuelto todas las sustancias, la nutrición que necesita cada célula de tu cuerpo. ¿Quién lo lleva? Usted no puede, usted sabe que sus células tienen hambre, usted no puede comer una manzana y decir, a ver, células, coman manzana. Sino que usted tiene que hacer ¿qué? Comérsela para que acá con el jugo gástrico se disuelva y una vez se absorbe Los y nutrientes. por la sangre los nutrientes van hasta la última célula del dedo gordo, hasta el último pelo de su cabeza, hasta allá va la sangre, ¿cierto? Y en la sangre también ¿qué va? El oxígeno. Todo el oxígeno va a través de la sangre. Por eso el Señor decía que en la sangre estaba Y el oxígeno. la vida. Y el oxígeno no es que Entonces, de los árboles. ¿qué es lo que está diciendo? Sí, viene de los árboles, pero en cuanto al ser humano, en la sangre está la vida. ¿Qué era lo que decía el Señor entonces cuando Él decía que beber la sangre? Ustedes tienen que beber ¿qué? Mi vida. Y la vida del Señor entonces, ¿qué es? Perfecto. ¿Qué es la vida del Señor? Salvación. La sangre derramada es su ser interior. ¿Y el ser interior del Señor qué era? Su espíritu. Su espíritu. Entonces cuando el Señor está diciendo que para que yo pueda tener la vida eterna, ¿qué debo de tener dentro de mí? Salvación. La sangre. ¿Y la sangre es? Espíritu. Su espíritu. Santo. ¿Y su carne qué es? Su carne es la palabra. La palabra, porque Él después les va a decir adelante que la verdadera comida es la palabra que yo les he hablado. Mi carne es verdadera comida, ¿se acuerda? O sea que la verdadera comida, ¿cuál es? La O sea palabra. que la comida no es como O sea, hoy día. si yo quiero tener vida eterna, la vida del Señor, yo necesito de qué? Alimentarme. Necesito alimentarme de su No palabra físicamente, y sino necesito alimentarme también de qué? Tener el espíritu. Yo pueda que tenga esto, pero si yo no tengo el espíritu, no me puede dar vida eterna. Yo puedo tener espíritu, pero si no tengo la palabra, voy a tener un desequilibrio también espiritual que no me va a ayudar en mi vida. Porque el espíritu es la persona. El Es una espíritu persona es la persona que me que se permite a mí alimenta con eso. tomar la palabra. ¿Sí me hago Y entender? aclarar. Entonces, todo hijo de Dios necesita, De comida. todo hijo de Dios necesita la comida y el espíritu, que el espíritu es el que toma esa comida y la hace vida en mi vida. ¿Sí La estamos? sangre, la palabra de Dios. ¿Eso es claro, hermanos?
La carne debe ser comida, porque la palabra es la comida. Bueno, hermano, nos ha cogido las 9 de la noche. No sé si seguimos o paramos allí. ¿Quiénes votan? La pausa activa. También de asientos. Bueno, ya son las 9 y yo sé que tienen que irse a vuestras casas. Igual yo tengo que irme a mi casa. Sí, porque usted vive mal lejos. No hay prisa, no hay prisa. ¿No hay prisa? Porque usted vive aquí. Pero, hermano, lo más importante que sepamos es, para que una persona que vamos a hacer un gran compendio de lo que hemos visto hasta ahora. El récord. Un resumen. En resumen. Un resumen de lo que podemos entender espiritualmente. Cuando un hombre nace sobre esta tierra, sea él muy buena persona, sea él una persona que a uno le parezca muy buena, ¿bajo qué reino nace toda persona que nace en este mundo? ¿Pecado? En el reino de las tinieblas. Tinieblas. Ese reino de las tinieblas, la Biblia llama que ese reino equivale a lo que estamos viendo. ¿A qué reino? Al reino de Egipto, ¿se acuerdan? Y dijimos que ese reino de Egipto estaba gobernado por alguien que se llamaba Faraón. Y Faraón nosotros sabemos que es el rey del mundo, de las tinieblas. ¿Y él equivale a quién? A Satanás. ¿Mueve el diablo este mundo? Sí lo mueve. ¿Cómo me doy cuenta que yo él gobierna sobre este mundo? Muy sencillo. Prenda la televisión ahora a su casa y vea el noticiero. Y usted me va a decir si Satanás no es el que gobierna. Por toda parte, muerte, guerra, destrucción, vandalismo, injusticia, inmoralidad sexual, corrupción. Le hago esta pregunta a ustedes, le voy a hacer esta pregunta por si todavía le tienen dudas. A un niño, ojo con esta pregunta, cuidado Juan. A un niño, ¿usted le tiene que enseñar lo bueno o lo malo? Lo bueno. ¿Y por qué en la escuela los niños no van a aprender lo malo? ¿Por qué el niño usted no lo lleva a una escuela para aprender a pellizcar, a morder, a comportarse mal? ¿Eso lo tiene que enseñar un niño? No. ¿Por qué? Porque él va a crecer, va a crecer Haciendo y lo va mismo. ajá. O sea que Las costumbres. el niño, el ser humano viene con algo dentro de su naturaleza que lo lleva siempre a ¿qué? A pecar, a hacer lo malo. El hombre no nace con la tendencia a hacer lo bueno. Así sea el niño más lindo y más Nosotros ya angelito. venimos con esa arraigada. Eso está metido dentro de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Y de eso, ¿quién se aprovecha? Satanás, que atrapa al hombre y lo maneja. Usted puede ser una persona mejor si estudia, si se capacita, pero no deja de ser pecador. Quiere decir de que usted es un pecador educado, pero no deja de ser pecador según lo que dice la palabra. O ¿Sí? puede ser bueno sin necesidad de... ¿Sí? Pero en la medida que usted conoce del Señor, el Señor lo que dice la palabra es que lo saca de ese reino y lo traslada a su reino, que es el reino de la luz. Y en ese reino de la luz, Él nos va formando para ser nuevas criaturas. ¿Estamos allí? El ángel de la muerte sigue pasándose siempre, rondando. Pero el ángel de la muerte, ¿por qué no nos puede tocar a nosotros? Porque el Señor dijo que si creemos en Él tenemos vida eterna y no tendremos muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre. ¿Por qué qué? Por la sangre. Por la sangre. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, espiritualmente somos rociados ¿de qué? De su sangre. Por eso decimos, Señor, yo estoy bañado con tu sangre. Porque el mal entonces que está en este mundo ronda, pero no puede tocarte. Y el ángel de la muerte también ronda, pero no te toca porque tú estás cubierto por la sangre del Señor. ¿Sí estamos? Por ejemplo, ahí podemos relacionar ahorita que, por ejemplo, no hemos podido enfermar, pero No, es la muerte eterna, o sea, estamos hablando de vida eterna. De vida eterna, más que de la muerte física, porque si hay algunos cristianos que sí se han muerto. Todos vamos a morir, cristianos y no cristianos. Sí, pero estamos hablando de vida eterna y de muerte eterna.
Entonces ahí, hay cristianos que se han muerto de COVID, pero yo no puedo decir que no estaban rociados por la sangre. Claro, ¿no? Y todos vamos a morir. Y todos moriremos, pero es muy importante el concepto de la vida eterna y de la muerte eterna, porque una cosa es, Vida terrenal. aunque yo me muera físicamente, la muerte no me hace daño porque yo estoy en la presencia del Señor. Pero una persona que muere sin el Señor, entonces una persona que no va a la presencia del Señor. De hecho, si algún día me invitan y hablamos de la muerte, muerte para el Señor no significa usted caerse y desplomarse. Muerte para el Señor significa separación. Igual yo creo que la gente que le tiene como miedo a la muerte, pues de la muerte física, yo creo que es como la persona que no está como... Sí, que no está como no está segura de qué va a pasar con ella. Sí, y no está como, dice, entregada al Señor. Porque usted sabe que usted va a morir acá, pero más allá usted va a pasar la mejor vida, como dice. Claro, hay un paso que la muerte no significa ausencia de que ya usted se durmió y no pasó nada, no. Hay una vida después de la vida. Y usted esa vida después de la vida la puede pasar separado de Dios o la puede pasar en la presencia del Señor. Hermanos, ¿es importante la obra del Señor Jesús? Sí. ¿Es importante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. ¿Es importante la sangre derramada por Él? ¿Es importante que Él tenía que ser puro, limpio, sin mancha? ¿Es importante? Claro que sí. Es importante el perdón de pecados. ¿Es importante el perdón de pecados para nuestra vida? Tiene que ser el perdón de pecados. Doña Rosita, yo le había dicho que los panes sin levadura, pero eso lo explicamos dentro de 8 para que usted venga y entonces... Doña Rosita no va a poder dormir pensando en los panes. ¿En qué afecta el pan sin levadura? ¿Qué es el pan sin levadura? ¿Qué es el pan sin levadura? Yo creo que el pan sin levadura vendría siendo como el que no tiene sí, yo creo que o el que le falta o el que le sobra. Esa pregunta será contestada, no va a ser contestada inmediatamente. Quédense pensando en el pan sin levadura. Nos vemos en el próximo episodio. Es a lo que quiere que Jesús, que nosotros lleguemos. Como sin ese pecado. Bueno. Ya va teniendo sentido. Esa es la respuesta Yo ya. creo que eso es como... Esa es una alumna adelantada que tiene que ver con algo. Tiene que ver con el pecado. Que Dios me ha dado entendimiento. Muy bien. Bendito sea el Señor. Bueno, démosle gracias al Señor por esta noche. Sí. Porque yo creo que el Señor nos sintoniza a nosotros con su palabra. Y ahora hoy hemos entendido algo más que lo que no sabíamos, yo creo que sí. Y si nosotros conocemos, entonces el diablo no puede también venir a meternos, no nos puede venir a engañar a nadie.